Bienvenidos a la Madriguera Friki. Antes de empezar, quiero desearte que tengas una Nochebuena increíble y un día de Navidad estupendo. También quiero pedirte que te suscribas y compartas este vídeo en tus redes sociales para que otros magos y brujas puedan hacer este adorno para su árbol. Dicho esto, empezamos. El DIY de hoy es el adorno navideño que el profesor Flitwick estaba levitando en la Navidad del primer año en Hogwarts. ¿Te acuerdas de esta imagen? Pues es este adorno el que vamos a hacer. Para hacer la luna necesitaremos cartón y algo circular para dibujar el contorno. En mi caso utilicé la tapa de una lata de galletas. La coloco encima del cartón y dibujo la silueta. Ruedo la tapa hacia adelante, dejando el grosor de la luna deseado y vuelvo a trazar. Con esto ya he dibujado la luna. La recorto y utilizo esta misma para dibujar otra luna. Marcaré dos tiras de 2 centímetros cada una y las recorto. También necesito dos triángulos rectángulos de 2 centímetros cada uno de altura. Ya tenemos todas las piezas, entonces procederemos a montar la luna. Lo primero será moldar las dos tiras. Con la ayuda de la regla iremos doblando las tiras por las marcas de los canales. De esta forma será más fácil tapar la curvatura. El siguiente paso será ir cerrando la parte exterior de la luna. Utilizaré silicona caliente para ir pegando las dos caras de la luna. A continuación, le daré cuerpo a la luna. Pegaré los dos triángulos en el interior para dar volumen. El próximo paso será cerrar la parte interna. Pondremos silicona en los bordes y vamos pegando la tira de 2 centímetros. ¿Ves qué cómodo se hace habiendo doblado antes la tira por los canales? Estos son truquitos que debes ir anotando para que tus trabajos sean más sencillos. Recortamos el sobrante y listo. Una vez terminada la luna, reforzaremos las uniones con cinta de papel. Cuando hayamos reforzado todas las uniones, lo que toca es hacer una cartapesta. Haremos una mezcla de cola blanca y agua a cantidades iguales y forraremos la luna con papel de periódico. Cuando haya secado la primera capa, daremos dos más. Otro truco que debes anotar es el siguiente. Para diferenciar entre capa y capa, puedes usar diferentes tonos de papel. De esta forma, no estarás en duda de si has puesto en ese lugar antes. Mi primera capa ha sido de papel con el fondo más claro. La segunda la he puesto con papel con un fondo más oscuro. Y la tercera he vuelto a repetir con el papel de la primera capa. Cuando la cartapesta haya secado, el próximo paso será dar 2 capas de gesso. Dejamos secar entre capa y capa y empezamos a trabajar con la bola de poliespán. También daremos 2 capas de gesso y mientras seca haremos los hilos de papel. Para hacer las tiras de papel utilizaremos servilletas de cocina. La doblaremos 3 veces por la mitad y la cortaremos en tiras de aproximadamente 1 centímetro.
Estiramos la tira y la humedeceremos para luego ir enrollándola e ir formando un hilo de papel. Para la decoración de la bola utilizaremos los hilos de papel y los pegamos con cola blanca. El primero lo pegaremos alrededor de toda la esfera, dividiéndola en dos mitades. El segundo hilo lo colocaremos de forma que divida una de las mitades en dos. Haremos lo mismo en todos los espacios que se vayan dividiendo, siempre por la mitad. Así es como quedaría después de hacer todas las divisiones. Si te va gustando el tutorial, puedes ir pulsando el símbolo del dedito hacia arriba. Dejamos secar la bola y vamos pintando la luna de color dorado. Cuando la bola esté seca, también la pintaremos del mismo color que la luna. Casi hemos terminado. Nos queda colocar las piezas para poder colgar la bola a la luna. He escogido abalorios de bisutería para que le dé un toque más antiguo. Necesitaremos un alfiler, un tapabolas y una bola de metal. Las unimos y hacemos la anilla con la ayuda de unos alicates. Esta sería para la parte superior de la bola y la pegaremos con silicona caliente. Este sería el resultado final de nuestra bola. Para la luna necesitaremos un alfiler y una bola y repetiremos el mismo proceso para hacer la anilla. Así quedaría la luna. Y para que no se vea el alfiler, tapamos con silicona el hueco y lo pintamos del mismo color que la luna. Introducimos un cordón dorado por el hueco de las anillas y hacemos un nudo. Y este sería el resultado final de nuestro trabajo. Si te ha gustado este tutorial, no dudes en regalarme un like, compartirlo en tus redes sociales para que llegue a magos y brujas de todo el mundo. Y déjame en los comentarios qué te ha parecido este tutorial. Si estás viendo este vídeo y no estás suscrito a La Madriguera Friki, te recomiendo que te suscribas rápidamente. En muy poco tiempo habrá una sorpresa que solo será para los suscriptores de YouTube. Y acciona la campana para que una lechuza te avise de la llegada de un nuevo vídeo. Bueno, es hora del hasta el próximo vídeo, pero antes desearte que pases unas felices fiestas en compañía de tus magos y brujas más queridos. Y como estamos en Navidad, ¿por qué no? También en compañía de los magos.
Una cosita súper importante, no olvides suscribirte. Si no lo haces, tragarás babosas. Hasta el próximo vídeo.